Chicos, buenas tardes. Les tomo lista. Sebastián Cali. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, buenas tardes. Génesis Díaz. Buenas tardes, profe. Gracias, buenas tardes. Diego Enríquez. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes, gracias. Jair López. Buenas tardes, Inge presente. Gracias, buenas tardes. Cristian Negrete. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Edwin Ron. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ángel Toro. Buenas tardes, Inge presente. Gracias, buenas tardes. Rina Vera. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, buenas tardes, chicos. Les voy a compartir la presentación de lo que vamos a ver el día de hoy. Ya. Lo último que habíamos visto es operación para taladro. Habíamos también visto lo que es nervio. Y el día de hoy vamos a ver una operación que se llama vaciado. Esta operación consiste, o se aplica, mejor dicho, a un sólido con el objeto de generar un vacío y simular, partiendo de un sólido, lo que sería una lámina. Por ejemplo, existen ductos de aire acondicionado que se ponen en los locales, o ductos de extracción o de calefacción o de enfriamiento, por donde se hace circular aire. Estos ductos, en este caso, vamos a representar un codo, pero este codo vamos a hacerlo en primer lugar un sólido. Y luego de ese sólido vamos a generar un vaciado y dejar todo el contorno como si fuese hecho de un latón, de un tol, de un espesor definido. Entonces voy a activar la aplicación para poder ingresar a SolidWorks. Vamos a abrir entonces una nueva pieza. En este caso, la información lo que deseamos finalmente es construir este codo de este ducto. Y la información que tenemos es los diámetros mayor, el diámetro menor. Y tenemos este codo de 90 grados está comprendido en un ángulo, tiene entre una cara y la otra, la de la entrada y la de salida, un ángulo de 90 grados. Nosotros hemos venido haciendo construcciones de croquis, utilizando líneas, arcos. Aquí vamos a hacer utilizando u obteniendo esta geometría del croquis a través de líneas auxiliares, utilizando una línea auxiliar, una actividad de corte para generar este croquis. Entonces, vamos a construir un croquis de un radio de 500 milímetros exterior y un radio de 500 milímetros interior. Y aquí, entre estos dos, esta sería una línea horizontal y esta una línea vertical. Ese es el croquis del cual vamos a extruir a una altura exterior de 450 milímetros. Entonces nos vamos a SolidWorks. Vamos a crear un croquis nuevo
puedo utilizar la vista de planta en este caso. Y vamos a construir, pero de una manera diferente. Una forma, como hemos dicho, hay muchas formas de hacer las cosas. Yo podría dibujar aquí una línea y dibujar dos arcos. Esa es una forma. Otra forma es lo que típicamente se hace en dibujo. Utilizar trazos, borrar, recortar y obtener el croquis. Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, al darme cuenta, yo observo que este es un cuadrante de si tuviese una circunferencia grande y una circunferencia pequeña. Y si tomo la cuarta parte, obtendría esta forma. Vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a coger un círculo con origen en nuestro sistema de coordenadas local, un clic, y luego... Profe, me está compartiendo la pantalla del SolidWorks. Ok, ya les comparto, gracias. Voy a repetir la operación. Ya, decimos que habíamos escogido la vista de planta. En esa vista de planta vamos a construir un círculo con origen en nuestro centro, en nuestro origen local, y luego un círculo más pequeño. Vamos a Escape. Aquí podemos también utilizar una línea que empiece desde uno de los cuadrantes de la circunferencia y vaya hacia el otro. Hay que buscar o cogemos nuestro centro, la línea, desde nuestro cuadrante hacia el cuadrante del círculo horizontal Escape. Y hacemos lo mismo, hacemos una nueva línea desde el cuadrante inferior al cuadrante superior. Escape. Y observen que por un lado tengo un círculo grande, un círculo pequeño y estas dos líneas. Entonces, aquí me parece que hay una entidad de más. Suprimimos. Hay que tener cuidado porque si queda algo chiquito, eso el croquis les va a quedar, si no se dan cuenta que existe esa entidad, les va a quedar igual completamente indefinido, insuficientemente definido. Significa que, como hemos dicho, o algo falta o algo sobra. Entonces tiene que quedar sin ningún faltante, ni tampoco con ningún sobrante. La operación que hemos utilizado antes de recortar, activo, y donde voy topando con el mouse cuando aplaste, se va cortando y me queda el resto. En este caso, si yo paso por aquí, se me va a cortar desde donde encuentra esta entidad, todo este pedazo grande hasta acá. Entonces, botón izquierdo, topo y se corta. Lo mismo acá, botón izquierdo, topo y se corta. Entonces, tenemos las relaciones que originalmente teníamos, las que quedaron y la forma de nuestro croquis. Aquí vamos a coger las medidas, las dimensiones. Este es radio 500 y este es radio 50. Entonces vamos a acotar. Esta entidad, radio 500. Y este es radio 50. Aceptamos. Tenemos completamente definido. Una vez que tenemos completamente definido, procederemos ya a extruir esto
a una altura de 450 milímetros. Entonces salimos del croquis, salimos de grabando y tenemos nuestro croquis. Nos vamos a operaciones, como es una extrusión, se genera por default un valor de 10. El valor correcto, según el dato, es 450 milímetros. Aceptamos, escogemos cualquier dirección de extrusión, en este caso no importa cuál sea, y aceptamos. Tenemos ya un objeto sólido. Si yo hago un corte en cualquier plano, voy a ver que lo que tengo es un objeto sólido. Entonces, a partir de este objeto sólido, vamos a crear nuestro vaciado. Vamos a formar nuestro ducto. El dato es que tenga un espesor de 1 milímetro y el material típicamente de esto es acero galvanizado. Una vez que tengo ya el modelo sólido, vamos a aplicar la operación de vaciado. En la parte superior, en la segunda barra, vamos a buscar la operación aquí. Este es el icono, es una parte celeste dentro de un recuadro, de un cubo. Dice, elimina el material de un sólido para crear una operación de pared de lámina. Entonces, botón izquierdo. Aquí tengo dos cuadros. El primero me indica que señale cuáles son las caras de eliminar y este de acá arriba me da el valor del espesor de la lámina. En este caso, como el dato es de 1 milímetro, vamos a dejar 1 milímetro de espesor. Botón en la parte celeste y el vaciado empieza en esta superficie y termina en la superficie de acá. Entonces topo una superficie y topo la otra superficie. En lo que el espesor del sólido que esté contenido entre las dos superficies se va a eliminar y va a quedar un contorno de 1 milímetro de espesor, que es lo que está señalado. Aceptamos y ahora tengo ya mi codo ya no como obtenido a partir de una operación de sólido, pero en realidad está ahora conformado por como si fuese de tol, de una lámina delgada. Si sacamos un corte, ahí podemos observar si nos acercamos, ahí vemos el espesor. Entonces yo quiero comprobar, por ejemplo, me voy a calcular, medir, va a medir la distancia de aquí a acá. Aplasto y control la cara del frente. Déjenme ver en los puntos medios para tener una misma relación. Vamos acá arriba. No se visualiza el espesor, pero lo podemos ver que tiene un espesor definido. Ok, quitamos el corte y de esa manera obtenemos nuestro modelo. Entonces vamos a guardar. Déjenme ver aquí en esta cara. Ya. Aquí vamos a poder sacar. Vamos a medir.
Aquí tenemos este espesor de 1 milímetro, que es la distancia que está entre estas dos caras. Entonces, ese es el espesor de 1 milímetro que tenemos en nuestro material. Entonces, vamos a guardar. Este codo lo vamos a utilizar luego en una operación de ensamblaje, de manera que tienen que terminarlo. Vamos a guardar. Codo de 90 grados. Adicionalmente, el dato nos pedía que le hagamos de acero galvanizado. Entonces aquí nos vamos a material, botón derecho, editar material, SolidWorks Materials. Aquí escogemos acero y buscamos el que sea acero galvanizado. Está acá abajo. Aplicamos, salimos, cerramos. Ya tenemos el material asignado. Entonces volvemos a grabar. Entonces, como digo, lo tienen que hacer, lo tienen que tener, porque va a ser parte de un deber posterior de ensamblaje que vamos a hacer con otros accesorios. Ya. Van a hacer un deber. Ese deber consiste en elaborar otros accesorios, asimismo de tol de 1 milímetro, y con estos accesorios luego formaremos un ensamblaje. Entonces, elaborar los elementos de ductos en acero galvanizado de 1 milímetro de espesor. Los planos son en formato A4, con al menos 2 vistas y una isometría pequeña. La altura de todas las secciones es 450 milímetros, así como cuando hicimos este codo, esta altura era de 400, todos los elementos van a tener 450 milímetros. Realizar el plano de cada pieza, colocar la masa y el volumen y la cota en el plano y subir los archivos correspondientes en las carpetas creadas sobre una carpeta de pieza para el ducto, una carpeta de plano para el ducto. Entonces, por un lado, hay que hacer este ducto. Aquí están las dimensiones de la vista de planta y aquí está el modelo. También tienen que hacer un tramo de ducto. Este tiene 450 por 450, aquí está la sección. Y la longitud es de 1 metro. Asimismo, el espesor es de 1 milímetro. En todos los casos, es material acero galvanizado y en todos los casos, el espesor del tol es 1 milímetro. De cada uno, entonces tienen que hacer esta reducción, tienen que hacer este tramo de ducto recto y también una Y. Igual, esto está extruido a 450, espesor 1 milímetro, material acero galvanizado, aquí está la vista de planta, con las dimensiones de esta Y. Entonces van a ver 3 archivos. Uno, yo les voy a subir a la aula virtual igual estas dimensiones de la reducción, del tramo recto y de la Y. ¿Alguien tiene tal vez alguna consulta del deber este? Ok, entonces luego, sí, adelante. Bueno, lo mío no es consulta del deber, no, es de lo que acabamos de hacer ahorita. Yo le tengo en inglés y le estoy poniendo el mismo material que usted le puso, el acero galvanizado, pero no sé, no está igual que el suyo, solo se me hizo como más plomo nada más.
¿Y qué nombre escogió? ¿Qué material escogió? Galvanized steel. Debería ser el mismo. Probablemente, si es que está aquí Galvanized Steel, es el mismo acero galvanizado. Si era más por lo que no se hace como el suyo y veo que los demás igual deberían estar así, pero no, solo se hizo como más plomo. No sé si habría algún problema. Si es que está aquí el material acero galvanizado, no es problema. Ok. Ok. Ya. Entonces, va a haber tres carpetas. 3 que corresponden a las 3 piezas y 3 que corresponden a los 3 planos. Entonces les voy a subir luego de la clase esta lámina donde indica el deber, las dimensiones de la reducción, del tramo recto y de la Y. ¿Ok? Asimismo tienen que entregar hasta el domingo de la siguiente semana, 11 de la noche, ¿no? Tienen hasta ese día para subir esos archivos. Y no se olviden de terminar que hemos de utilizar luego en un deber que les he de mandar. Bueno, vamos a ver hoy día, vamos a continuar con una operación que es una matriz. Una matriz, como en matemáticas, está compuesto por filas y columnas. Yo puedo hacer un elemento, por ejemplo, vamos a hacer esta rejilla. Esta rejilla tiene varios elementos que se repiten. Cuando yo tengo varios elementos, puedo hacer más rápido el dibujo si utilizo una matriz. En este caso, las matrices pueden ser de dos. Cuando hablo de matriz, hablamos de dos tipos. Una matriz de croquis y una matriz de operación. En una matriz de croquis, yo puedo repetir n veces en filas y columnas un croquis que haya dibujado. Entonces, de esa manera, hago un solo croquis y se me repiten automáticamente el resto de croquis de entidades. Pero también hay matrices de operaciones. Significa que una operación se va a repetir n veces, asimismo en filas y columnas. Entonces, cuando hablamos de matriz en el modelado, hay dos tipos, matriz lineal y matriz circular. En la matriz lineal, el arreglo en filas y columnas es lineal. Yo tengo filas y columnas. Y la matriz circular, el croquis o las operaciones se repiten alrededor de un eje. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Entonces, para poder aplicar el concepto de matriz, por ejemplo, y matriz de operación, vamos a generar esta rejilla. Para eso, en primer lugar, vamos a construir la rejilla. Entonces, la rejilla está compuesta por esta sección. Esta sección, tómenle una foto para que tengan las medidas o hagan un dibujo a mano con las medidas. Corresponde a la sección transversal de la rejilla. Luego esta rejilla la vamos a extruir a 390 milímetros y vamos a obtener la forma del sólido de la rejilla. Posteriormente haremos un croquis para hacer, luego del croquis, utilizar la matriz lineal y repetir, en este caso, se cuenta incluido la que se tiene de referencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces incluido la original, 9 croquis, lo que me va a permitir tener, con que haga uno, ya simplemente genero el resto a través de esta operación de matriz lineal. Entonces vamos a hacer esta sección y luego la vamos a acotar. Vamos a salir de aquí. Y vamos a crear una nueva pieza. Generamos un nuevo croquis. Podemos coger el de alzado. Y podemos construir
nuestra sección de la rejilla esa que queremos construir. Está completa nuestra área, escape. Y ahora vamos a acotar. Tiene una longitud de 300 por 40 de espesor. Acote inteligente. Esta magnitud, esta dimensión es de 300. Esta es de 40. Entonces yo puedo acotar aquí o aplicar relaciones. Por ejemplo, que no, sin que esté en conte inteligente, yo puedo decir que este elemento, control, este elemento son iguales, ¿no? Entonces ahí me acota y tengo la relación entre estos dos elementos. Luego tenemos que aquí 700, 700, 700. Estos tres es una pieza simétrica. Entonces aquí acotamos esta distancia. A ver, no es 700. 70 es. En 70. Aquí hay un error. Esta debería ser horizontal y no es. Hay que hacerle horizontal. Voy a poner 70. Yo tengo que irme fijando a medida que hago el dibujo si es que lo que voy haciendo está bien o algo está mal. Escape. Doy un escape para dejar de acotar. Voy a aplicar esta relación. Botón izquierdo y le pongo horizontal. Entonces, originalmente no estaba con esta relación. Igual al final hubiera tenido que ver qué me falta, qué está de más en esa relación. Como es una pieza simétrica, significa que de la mitad a la izquierda debe ser igual a la mitad hacia la derecha. Como aquí tengo 700, 700 y estos 700, significaría que esta entidad tiene que ser igual a esta entidad para que sea simétrica. Entonces topo, botón izquierda, control, esta otra y digo que también sean iguales. Y este momento se me ajusta el dibujo. Como ven, la otra forma podría ser restar 300 menos 70, 70, 70 menos 210. Eso dividir para 2 y pudiera haber acotado esta longitud horizontal. Con eso podría, con cota, haber hecho lo mismo. Ya todo depende cómo lo quiera hacer. Aquí hay un espesor de arriba a abajo de 15 milímetros. Entonces aquí vamos a cota inteligente. Y aquí hay 15 milímetros. Aceptamos. Y tenemos nuestro croquis completamente definido. Aceptamos. Salimos del croquis. Ahora esto lo vamos a extruir a 390 milímetros. Operaciones, extruir a una distancia de 390. Aceptamos. Aquí tenemos ya el modelo de nuestra rejilla, pero todavía aún no tiene las ranuras. Vamos a dejarle en esta vista frente a nosotros. Aquí tenemos los datos de la ranura. Es una ranura que está ubicada a 45 milímetros del extremo izquierdo, tiene un ancho de 20 milímetros de hueco y una separación entre ranuras de 15 milímetros. Adicionalmente, del borde
al cuadrante de la ranura está 45 y lo mismo abajo. Entonces vamos a hacer este croquis de la primera ranura. Nos vamos a croquis, hacer un nuevo croquis. Aquí me dice que yo señale el plano o una superficie en la que voy a hacer el croquis. Yo puedo señalar, por ejemplo, la superficie superior, botón izquierdo. Ya sabe, aquí se me generó mi sistema de ejes locales. Yo estoy ahorita sobre la superficie superior, que está en este nivel igual o en este nivel. En ese nivel estoy ahorita. Yo tengo acá, como esta es una forma de ranura recta, lo puedo hacer directamente como ranura recta. Me pongo botón izquierdo en una posición y le doy un ancho. Escape. Y ahora vamos a acotar. Está a 45 milímetros y tiene un ancho de 20. Vamos a acote inteligente. Esta línea está a 45 y tiene un ancho de 20 milímetros. Por otro lado, está a 45 milímetros del borde superior este cuadrante y también en la parte de abajo. Es una pieza igual simétrica. Seguimos en cote inteligente. Desde este cuadrante hasta el borde, 45 milímetros y lo mismo abajo. Ubicamos el cuadrante hasta el borde 45. Aceptamos. En este momento, el croquis está completamente definido, está dimensionado y está posicionado. Tiene todas las cotas y las relaciones necesarias dentro del plano que estamos dibujando. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente un croquis. Dentro de la misma edición de croquis en la que estamos, vamos a generar, en este caso, la matriz lineal de croquis. En la parte de croquis, en la segunda pestaña de la tercera barra, ahí estamos activados. Y vamos a buscar aquí en la segunda, en la mitad. Ahí dice matriz lineal de croquis. Entonces yo en la matriz lineal, yo puedo hacer escoger o matriz lineal o matriz circular. En la matriz lineal, como hemos dicho, doy clic. Yo puedo repetir en filas y columnas cualquier entidad o cualquier croquis que quiera hacer. Aquí yo tengo, si es que quisiera hacer una distribución en el plano, tengo una dirección en X según esta dirección y también la dirección en Y. Entonces, por ejemplo, yo indico cuál es mi eje X, por ejemplo. Digo y la separación que hay en D, la separación que hay entre las entidades que se van a generar el croquis. Aquí yo tengo que la separación entre dos entidades es 15, pero yo tengo que definir lo que en un perno sería el paso. Es decir, ¿qué es el paso? En un perno, el paso es la distancia entre dos puntos consecutivos de dos filetes consecutivos. Por ejemplo, las crestas. Entre dos crestas, ese es el paso. Aquí la distancia que debería considerar es la que existe entre eje y eje. Ese equivaldría al paso que se va a repetir en el resto de croquis. Por lo tanto,
Aquí yo tengo una separación de 15. Como esto es 20, desde el borde hasta el eje 10, del borde hasta el eje de acá 10. 10 de aquí más 15, 25, más 10, 35. Entonces 35 es la distancia entre ejes. Por lo tanto, aquí coloco 35. Acá me dice cuántas veces quiero repetir ese croquis. El número de veces incluye el croquis original. Entonces, en este caso hemos dicho que son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inclusive el croquis que dibujé. Entonces, vamos a poner aquí 9. ¿Ok? Si yo quisiera hacer un arreglo cuadrado, es decir, en filas y columnas, lo mismo haría, supongamos que está bueno, vamos antes de eso. Antes de eso, yo aquí he definido ya en una dirección la repetición de ese croquis, pero todavía no le he indicado cuáles son las entidades que voy a repetir, las entidades que forman el croquis. Para eso, en la parte inferior, doy un clic y lo que puedo hacer es ir señalando con el botón izquierdo todas las entidades que quiero repetir. Otra forma más fácil es del árbol de operaciones, como esto hice en el último croquis. Yo, bueno, aquí me sale un semáforo, significa que yo debería actualizar ese croquis. Doy un clic, luego lo vamos a actualizar y se me señaló todo. O le podría ir haciendo de entidad en entidad hasta que se me tomen en cuenta todas las entidades. Vamos a aplastar el semáforo de acá arriba. Me salí del croquis, nuevamente vuelvo a ingresar. Modo de edición de croquis. Me pidió que haga una actualización, le actualizamos, pero no salió. Vamos a repetir otra vez la matriz lineal. Entonces decimos matriz lineal, eje X, 9. Aquí la distancia era de 35. Y aquí las entidades que conforman el croquis correspondían al croquis 2. Si es que yo quisiera hacer tanto horizontal como vertical, por ejemplo, si yo quisiera repetir en el otro 5, en un sentido 5, y que estén ubicadas, por ejemplo, a 100 milímetros. Aquí observen, se hizo la distribución, tanto en filas y columnas. Bueno, está amontonado. Vamos a separar, por ejemplo. En este caso, el eje Y es este y el eje X es el de acá. Para yo mostrar separado, vamos a bajar. En lugar que sean 5, vamos a poner 3 nomás. Que no se nos haga muy grande. Ahí tengo las 3 filas distribuidas acá. Y en el otro sentido tengo las 9. Supongamos que yo solamente quiero de 3 por 3. Vamos que aquí va a poner 3. Va a cambiar 3. Ahí yo tengo, se me está amontonando, pero es por la separación. En este caso, supongamos que yo le doy aquí también 100. Es un poco más. Vamos 200. Entonces, un poco más, 250. Se va a ver más claro. Ahí están los 9 elementos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces yo puedo generar, si es que yo quisiera, a lo largo de un área, repetir n veces, no tiene que ser necesariamente cuadrado.
Por ejemplo, acá vamos a poner 5 para que se aumenten las columnas. Entonces puedo tener de 5 por 3, ¿no? 5 columnas, 3 filas. Entonces en este caso solamente es lineal, solamente es en una dirección. Ahí veo que no era esta, sino era el eje de acá. Entonces en el eje Y es en donde tengo que hacer. Acá, si es que ya quiero eliminar, yo puedo dejar 1. Y 1 me considera solamente el que tuve inicialmente. Y se borran todas las demás filas. Entonces, en este vimos que no ha sido X, sino Y. La distancia del paso, entonces aquí es los 35 milímetros y el número de elementos es 9. De esta manera, yo tengo un arreglo lineal. Podía tener un arreglo en el plano si es que hubiese necesitado que sea en el plano. Ustedes tienen que, en este caso, se identifica cuál es Y, cuál es X, y se genera los croquis. Lo que hace es repetir los croquis que yo señalé, el número de veces que se ha indicado. Y en el otro sentido, 1 corresponde a la cantidad en la otra dirección. Aceptamos. Y lo que he hecho es generar croquis. Se me han copiado de alguna manera en forma de un arreglo esas entidades. Pero lo único que me ha hecho es copiar. Aquí yo sigo teniendo insuficientemente definido. No está definido algunas entidades. En el caso de la aplicación de matrices, lo que yo voy a hacer es acotar la distancia entre los croquis y automáticamente cuando yo coloco el paso, ahí se me queda completamente definido. Entonces, cuando inicialmente yo coloqué o generé únicamente repetí en un arreglo lineal, se me copió, pero no estaba definido el paso. Yo puse como un parámetro y en función de ese parámetro se me generaron en cada una de estas las diferentes separaciones. Pero no estaba todavía acotado. Cuando yo acoto, ahí me identifica que esto fue creado como una matriz lineal y al acotar el paso, el equivalente al paso, el paso es siempre para tornillos, pero en este caso cuando digo paso es para utilizar una analogía entre la distancia entre dos puntos que se van a repetir. En este caso, esto equivaldría a lo que sería el paso. Tengo completamente definido, aceptamos. Hasta ahora salimos del croquis. Lo que hemos hecho es repetir un número de veces definido ese croquis. Como yo tengo ya el croquis, puedo hacer la operación de corte. Pues vamos a operaciones, extruir corte, y aquí me dice igual que señale las entidades que van a utilizarse para el corte. Yo puedo asimismo ir de una en una, o como todo esto está en una entidad, en un croquis, señalo el último croquis que hice, croquis 2, y ahí se me van a identificar todo ese croquis que está compuesto por todas las entidades que hicimos, y se me va a generar la operación de corte. Aquí, si es que corta hasta fuera de la pieza, no hay problema, va a dar el mismo efecto. O yo puedo, hay diferentes opciones. Yo puedo definir por todo y me considera que empiecen en esta superficie y terminen la de atrás. Estas son opciones de selección. Puedo por ambos lados, si es por todo, por ambos. Si es que este croquis hubiese estado en la mitad, corta hacia un lado y corta hacia el otro lado. Hasta el siguiente
puede ser una cara, un vértice, el que yo defina, hasta una superficie. Si yo toco la superficie de acá, bajo, miren, sería otra forma de seleccionar. Entonces hay diferentes formas de seleccionar hasta dónde quiero hacer la operación. En este caso, como era por todo, el software ya sabe que va a ser por todo este espesor. Acepto. Y la operación de corte de los diferentes croquis se ha realizado. Igual, si es que sacamos una vista de sección, ahí podemos observar el corte en los diferentes, en este caso, en este plano, en donde se ha hecho este corte. Ok. Entonces vamos a grabar. Esto se va a llamar rejilla, pero le voy a poner con matriz lineal de croquis. Vamos a ver ahora, aprovechando que tenemos esto, para economizar el tiempo, yo puedo hacer la misma rejilla, pero lo vamos a hacer de otra forma. Acuérdense que aquí hicimos primero un croquis, luego de ese croquis generé la matriz de lineal de ese croquis y luego hice una operación. Pero yo también puedo utilizar una matriz de operación, hacer una matriz de operaciones. Esto ya está grabado, este ejercicio. Pero ahora voy a borrar la operación. Voy a borrar lo que hice, voy a borrar el corte. Entonces, botón derecho, eliminar. Me pregunta si quiero eliminar, digo sí. Y me queda todo el croquis que hice. Me voy a quedar con el croquis solamente con el inicial que hice. Entonces me voy acá, voy a editar el croquis. Botón derecho, editar croquis. Y lo que voy a hacer es, me voy a quedar solo con el primer croquis y voy a borrar todos los demás. Ya, como estoy en modo de edición, voy a borrar primerito, me ubico en la línea auxiliar de cota, luego puedo enmarcar o ir señalando de uno en uno todas las entidades que conforman lo que quiero borrar, poner suprimir, la tecla suprimir y borramos todos los demás croquis. Voy al semáforo para actualizar. Entonces ahorita lo único que tengo es el croquis de la primera ranura. Esto estaba completamente definido. Me voy a editar. Y ahí veo que está completamente definido. Pero ahora voy a hacer la operación de corte solo de este croquis. Entonces me voy a operaciones, extruir corte. Me dice que indique cuál es el croquis. Digo, el último que hice es este de aquí. Y me dice hasta dónde. Por ejemplo, si yo digo hasta la superficie. ¿Hasta cuál superficie? Hasta la de acá abajo. Toco en alguna parte y ya sabe hasta dónde quiere. Aceptamos.
Y lo que he hecho es bueno, en primer lugar, un croquis y luego del croquis la operación. Ahora vamos a volver a hacer la misma rejilla, pero ya no generando una matriz de croquis, sino una matriz de operaciones. Significa que la operación, en este caso que hice, la voy a repetir a sí mismo. Puedo hacerlo de manera lineal o de manera circular. En este caso es lineal. Es el mismo concepto, una matriz de filas y columnas, pero que contiene operaciones. Para esto estoy en operaciones. Me voy a matriz. Aquí tengo diferentes opciones. Voy a escoger matriz lineal. Pero observen que estoy en operaciones, no estoy en croquis. Entonces aquí funciona igual, que es lo que vimos en denantes. Me voy a visualizar de frente. Aquí me sale una dirección 1 y una dirección 2. Yo tengo que indicar aquí cuál es la dirección. La dirección en este caso, al estar ubicado aquí con el botón izquierdo, voy a topar alguna entidad. Por ejemplo, esta entidad. Para que sepa a lo largo de esta que va a ser ese arreglo. Igual la distancia. La distancia va a ser el paso. El paso era de 35 milímetros. El número de unidades que voy a repetir es el mismo, 9. Entonces, por un lado, tengo definido el paso, tengo de 35, tengo definido el número de veces que voy a repetir. Y acá voy a señalar, en este caso, operaciones y caras. Estas son las operaciones que voy a repetir para la matriz, botón izquierdo. Y aquí, ¿qué es lo que yo voy a repetir? Aquí tengo esta es la operación de corte, botón izquierdo, y se me genera automáticamente con los parámetros que yo he seleccionado. Indiqué a lo largo de qué longitud quiero, indiqué la distancia o el paso que vimos en denantes de entre ejes, el número de repeticiones y también puedo, si quisiera, puedo hacer en una dirección 2, es decir, armar una matriz en filas y columnas, como lo vimos en denantes. Como en este caso solo es lineal, acepto. Y en este caso, lo que hizo es repetir lo que estaba aquí en esta operación, que era la operación corte que contiene el croquis. Y de esa manera yo obtengo la rejilla de una manera diferente. En el primer caso utilizamos la matriz de croquis y ahora utilizamos la matriz de operaciones. Entonces son dos elementos obtenidos con un resultado igual, pero de diferente forma. Entonces te vamos a guardar con otro nombre. Guardar como, si le doy, ya tenía un nombre, si le doy guardar me va a grabar encima del otro que tenía. Guardar como, este se va a llamar rejilla matriz lineal de operaciones. En ambos casos es una facilidad, sea que obtenga por edición de matriz o por operación, obtengo lo mismo, ¿no? Los métodos son diferentes, pero los resultados son los mismos. Entonces yo puedo repetir o una operación que te contenga ya un croquis, o puedo hacer una matriz del croquis y luego ejecutar la operación de esa matriz. Ok, vamos a cerrar.
Entonces, de esa manera, se hace una matriz lineal tanto de croquis como de operación. Vamos a ver ahora una matriz circular. Supongamos que igual queremos hacer esta rejilla, y esta rejilla asimismo tiene unas ranuras, y estas están distribuidas ya no de manera lineal, sino de manera radial, de manera circular. Entonces aquí necesitamos definir, asimismo, vamos a partir de un sólido, una placa circular, vamos a extruir a 10 milímetros y luego vamos a generar asimismo de las dos formas. Yo puedo hacer una matriz circular de croquis o una matriz circular de operaciones. El resultado es el mismo. Entonces vamos a generar un círculo de 300 milímetros de diámetro. Archivo, nuevo, pieza, aceptar. Vamos a un croquis nuevo. Podemos hacer en el de planta. Y vamos a hacer un círculo con centro en nuestro origen de coordenadas. La cota es de 300 milímetros. Le tenemos completamente definido y salimos del croquis para hacer la extrusión. En este caso, el espesor era de 10 milímetros. Aquí está por 10 por default, aceptamos. Tenemos ya nuestra placa circular. A continuación vamos a generar una ranura. Esta ranura está en el centro, en el eje, coincide con el eje local vertical. Tiene un ancho de 20, una distancia entre centros de la ranura de 50 y el centro de la ranura está ubicado a 100 milímetros del eje del disco. Entonces vamos a generar ese croquis. Nos vamos a hacer un nuevo croquis. Y vamos a hacer el croquis en esta superficie, pegada. Vamos a hacer una ranura recta. De una longitud cualquiera y una distancia. Escape. Tenemos generada nuestra ranura. Entonces esa ranura la tengo que dimensionar y posicionar. Primero, yo tengo que asegurarme que esta línea esté colineal en la misma posición vertical que mi origen local. Entonces, botón izquierdo a esta entidad, control, el origen de coordenadas. Entre estas dos entidades, yo establezco, no me sale una relación. Creo que ya está posicionado. Sí, aquí esta relación, aquí está ya, me indica que este está coincidente con el origen. Observen, cuando me ubico en esta posición, se me pinta tanto esta como la de acá. Significa que la relación ya está establecida. Cuando hice, se me alineó. Entonces está la coincidencia vertical. Pero la horizontal todavía no. No sé a qué posición está. Y en este caso hay un dato que el centro esté a 100 milímetros. Cota inteligente. Tomo el centro de la ranura y el centro de mi coordenada local y eso tiene que estar a 100 milímetros.
Ahí está posicionado. Y ahora vamos a acotar. 20 milímetros y 50 entre centros de la ranura. Estamos en coto inteligente. Esto es de 20. Y esta distancia entre el centro al centro de acá tiene un valor de 50. Aceptamos. Y tengo completamente definida mi ranura. Salimos del... bueno, en el mismo croquis vamos a generar ahora nuestro arreglo. Pero en este caso es un arreglo circular. Nos vamos a la opción... Nuevamente seguimos en croquis, pero en croquis, no en operación, sino en croquis. Y ahí escogemos donde dice matriz lineal de croquis en esta pestaña. Yo tengo la opción de hacer o matriz lineal o matriz circular. Escogemos matriz circular. Y en este caso me dice que yo vaya señalando varios parámetros. En este caso, si es que no me equivoco, es la ubicación del eje. Dejémosle para el final. Tengo que indicar el número de repeticiones, incluido la primera que me piden hacer. En este caso, en total existe, incluido esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, el número de repeticiones, incluida la que hice originalmente, es de 12. ¿Qué entidades son las que quiero generar una distribución en torno al centro de rotación? Esa distribución. De igual manera me voy acá a seleccionar el último croquis que hice. Se me seleccionan todas las entidades. Igual, aquí me pide una actualización. Entonces voy a actualizar con el semáforo, me va a salir, me va a sacar fuera y luego vamos nuevamente a ingresar. Regreso. Cuando aparece el semáforo, significa que yo debo actualizar la información. Entonces, actualicé, me sacó, nuevamente ingreso a repetir lo que estaba haciendo. Croquis. Me voy a matriz circular. Dentro de matriz lineal, perdón, tenía que darle una pestaña. Dentro de lo que aparece, pero una pestaña, escojo matriz circular. Nuevamente ahí, el número era de 12. Ya. Esa matriz yo puedo distribuir en relación, el número de repeticiones en relación a un ángulo. Si quiero que sea todo en relación a una circunferencia completa, aquí este ángulo deberá ser 360 grados. Entonces, este ángulo de 360 significa que la distribución va a hacerse en la circunferencia completa. Las entidades, o les señalo del croquis, o de acá. En este caso, al topar, me reconoce, y como yo le puse el 360, me hizo la distribución en los 360 grados. Si yo estas 12 quisiera solo en 270, por ejemplo, aquí le pudiera cambiar a 270. Me cambio a otro lugar y observen que las 12 está repartido en 270 grados. Entonces depende.
en qué ángulo quiero yo repartir esas 12. En este caso, como es en toda la circunferencia, aquí vamos con 360. ¿Ok? Entonces, por un lado, hemos hecho partimos del croquis original y luego hemos hecho una distribución de manera circular, un arreglo, una matriz circular en torno a este ángulo de 360 grados. Aceptamos allá. Algo que no señalé al inicio, que me aparece en este que no les puse, es el punto, este punto central. Eso es el centro respecto al cual se va a coger aquí cuando tope me reconoció. Pero en este casillero yo debía haber seleccionado este punto de aquí. Acepto y tenemos asimismo la repetición de 12 veces el croquis distribuido de manera radial o circular. Acepto y una vez más lo que tengo son croquis dibujados alrededor de distribuidos en torno a una circunferencia. Voy a entrar nuevamente al modo de edición. Editar croquis. Y aquí observo que está insuficientemente definido. Nuevamente, lo que está por completo era la primera, pero el resto no. Entonces, yo puedo acotar, por ejemplo, asimismo el ángulo entre el eje de mi primer croquis con el siguiente. Cota inteligente, topo el eje de la ranura y el eje de la ranura inicial. Me genera un ángulo. Como son 12 para 360, efectivamente el ángulo es de 30 grados. Doy un clic. Pero ahí me dice que está cortando en exceso, entonces esa cota no es la que debo poner. Vamos a acotar el ancho. Vamos a acotar este ancho, que es de 20. Igual, esa no es. Entonces tengo que buscar qué es lo que me falta, qué relación es la que me falta para que quede completamente definido. Ya se puede encontrar una solución válida para el croquis. Ok. Déjenme ver la longitud. Me acerco. En este caso topo la línea. Déjenme ver si es esta. No, tampoco. Me falta una relación. Déjenme salir del croquis, volver a acomodarme y volver a editar el croquis. Ya. Veamos la distancia, en este caso, de este punto acá. Vamos con cota inteligente. Esta distancia era de 100. Esta cota es la que me estaba faltando. Entonces, yo tengo que acotar. Ahí tenemos que se restablezca. Déjenme ver, acepto. Y ya no me sale que estaban las cotas, ¿cómo se llama? Posicionadas en exceso. Igual tengo que seguir acotando todas las cotas respecto a este centro. Corte inteligente. Salió de la cota, vuelvo a activar la cota. Y aquí es
Aquí me dice igual en exceso. Tengo que buscar qué relación me falta. Tengo la distancia. Déjenme volver a repetir el ángulo. Me parece que el ángulo es el que podría estar faltando. No. Tengo la posición. El ancho. No sé si eso... No, tampoco. La longitud tampoco. Me parece que eso no era. No. Entonces tengo que buscar qué Sí, cosa... es con la distancia de los arcos. Este arco de aquí. Yo le puse los de arriba. ¿Cuál de arriba? Ajá, en ese mismo, pero el arco de arriba, del que está señalando con el del primero. Hay una distancia y ya me salió suficientemente definido. A ver, acotemos lo que dice el compañero. O sea, la distancia entre estos dos cuadrantes, dice usted. No, Del del que centro usted hacia está afuera. señalando. No, hacia el primero que dibujamos. Este arco. Ujú. Em, sí. Sí, gracias, sí. Esa distancia faltó. Le voy a cambiar, hacerle como cuerda. Entonces voy a borrar esta cota y voy a acotar como cuerda, es decir, la distancia alineada. Esta distancia como cuerda. Pues tenemos que buscar hasta cuando todo, gracias por el dato. Tengo que acotar hasta cuando tenga completamente definido la figura, porque si no, significa que me falta un dato. En este caso, un dato era la distancia. Cuando hicimos el croquis, la posición de la siguiente entidad se definía por la distancia o el paso que habíamos establecido. En este caso, la posición de la ranura se va a establecer con la ubicación del centro y en este caso, yo pensaba que me iba a coger el ángulo porque de alguna manera está relacionado a estas dos, pero finalmente puede ser una distancia horizontal o vertical, pero en este caso es la cuerda, tiene más sentido. Eso de alguna manera equivaldría al ángulo, ¿no? Pero ahí se establecería la relación entre esta y la de acá. Déjenme. No, ok, dejémosle ahí. Aceptamos. Tengo completamente definido. Salimos del croquis. Ahorita lo que tenemos es el croquis de las ranuras y vamos a hacer la operación de corte. Nos vamos a operaciones, extruir corte. Si es que no me reconoce, me voy acá. Todo lo que esté en el último croquis, que son todas los croquis de ranura que hicimos. Igual, aquí, por ejemplo, yo defino a sí mismo por todo, que sería de una superficie hasta la otra. Aceptamos y tenemos ya la operación, la pieza con el croquis realizado a través de una matriz circular. Vamos a grabar. Esto sería rejilla
con croquis matriz circular. Guardamos. Ahora vamos a hacer, asimismo como hicimos con la rejilla, utilizando croquis, vamos a hacer utilizando operaciones. Entonces vamos a eliminar la operación de corte. Nos pregunta si queremos eliminar, decimos que sí. Vamos a entrar al modo de edición del croquis. Y asimismo vamos a borrar todo menos el primer croquis. Y nos quedamos con hacemos un semáforo para actualizar el croquis, regresamos. Tenemos solamente el croquis inicial. Aquí está igual insuficientemente definido porque le borramos la cota que va a la distancia al centro. Vamos a ubicar. Esto está así. Y nuevamente tenemos completamente definido el croquis, aceptamos, salimos del croquis y ahora vamos a hacer la operación de corte. Estamos en operaciones, extruir corte, nos dice que queremos cortar, digo el último croquis, hasta profundidad específica o igual por todo, aceptar. Y se corta una ranura de la rejilla. Ahora vamos a hacer, repitiendo operaciones de matriz, el resto de ranuras. Dentro de operaciones, aquí hay una que se llama matriz lineal en la viñeta. Ahí yo escojo ahora matriz circular. Se me despliega una página, una parte en donde igual me dice aquí el eje de la matriz, en torno a qué eje vamos a hacer la rotación. El número de elementos, que en este caso serían 12, ya qué operaciones son las que vamos a repetir. En este caso señalo en el árbol de operaciones con un clic para tomar la operación. Aquí me indica que es la operación de extrusión y aquí tengo que señalar el punto, el eje respecto al cual vamos a hacer la rotación. Puedo topar para que me encuentre el centro. Topé esta entidad y eso me hace que me encuentre el centro. Pero aquí el ángulo en el que está repartido, pongámosle 360 grados. Perdón. En este caso, el ángulo es el que tengo del primer eje al segundo, lo que en delante estábamos acotando. Ese eje sería obteniendo los 360 para 12.
Eso déjenme ver. 360 para 2 es 30. Entonces acá yo tengo que poner 30 grados. Entonces ese ángulo es el del eje respecto al siguiente, ¿no? Lo que antes yo estaba acotando en el otro croquis. Entonces este ángulo, aquí no aclara mucho, pero el ángulo es ese. Al ángulo de la ubicación de la siguiente ranura. En este caso, todas las operaciones se repiten por igual, en este caso 12. Aceptamos. Y obtenemos la pieza, en este caso por una operación de, ¿cómo se llama? De matriz de operaciones. Vamos a guardar como en este caso vamos a cambiar el nombre. Rejilla con matriz circular de operaciones. Guardar. Ok, vamos a salir. Ya. Hay veces en donde tenemos una pieza que es simétrica. Por ejemplo, yo quiero construir esta pieza. Una forma podría ser yo hago el contorno, luego hago las perforaciones. Bueno, primero hago el contorno para definir el croquis, luego hago una extrusión y tengo una placa. Y luego de esa placa yo hago una perforación aquí y las dos perforaciones a los lados. Esa sería una forma. Otra forma es, yo me doy cuenta que esta es una pieza simétrica que si es que yo dibujo un cuadrante cualquiera, por ejemplo este cuadrante, o este cuadrante, o este cuadrante, o el de acá abajo, ese cuadrante se repite acá abajo, o este cuadrante se repite a la derecha, es lo que en AutoCAD se llama un mirror, un espejo. Entonces yo puedo, en lugar de generar todo el croquis, solamente genero una parte del croquis. Y esa parte del croquis que he generado, luego aplico una operación de simetría y el croquis se me va a duplicar. Entonces vamos a hacer así mismo. Por un lado vamos a practicar la construcción de este croquis utilizando geometría y luego ir cortando entidades para obtener la pieza final. Como digo, el ejercicio es construir la simetría. Adicionalmente, aquí nos sirven mucho las líneas auxiliares o las líneas constructivas para poder hacer el ejercicio que queremos aplicar. Entonces vamos a hacer, aquí es una esquina redondeada, acá también redondeada y una línea recta. Y aquí hay arcos comprendidos en 90 grados y este arco en 180 grados. Entonces vamos a empezar haciendo estas dos líneas de constructivas. Vamos a archivo, nuevo, pieza. En este caso me voy a croquis, un nuevo croquis. Voy a escoger el de planta. Y voy a hacer dos líneas constructivas. La una que salga del origen hacia arriba, escape. Y la otra línea constructiva hacia la izquierda. Escape. Entonces ahí veo que este sea horizontal, que este sea vertical. En este caso, como hemos dicho, la línea constructiva no tiene que estar necesariamente acotada y puede quedar suelta. No hay problema, es una línea auxiliar. Luego,
podemos hacer un arco. Aquí hay una tangencia, aquí hay otra tangencia y aquí hay otro arco. O podemos hacer una línea. Escape. Y oriento esa línea. Y luego digo que vamos a hacer un arco, por ejemplo. Arco 3 puntos. Entre este y este. Escape. Y lo mismo acá. Hago un arco entre este y este punto. Ahora defino las relaciones. Aquí tiene que haber una relación de tangencia y lo mismo acá. Ahorita no están. Entonces, botón izquierdo. Acá también control esta entidad y digo que entre esas debe haber tangencia. Acepto. Y lo mismo acá. Aunque parezca que es tangencia, si es que no está la relación, no está confirmándose la tangencia. Mientras que cuando yo ya defino la relación, me aparece el símbolo, ahí sé que hay tangencia. Aquí hay un radio de... Vamos a definir primero este semicírculo y este círculo de cuadrante. Entonces, aquí puedo hacer un círculo. Aquí también puedo hacer un círculo. Escape. Aplico la opción de cortar entidades. Voy a recortar que solo me quede aquí. Y aquí en cambio voy a recortar que solo me quede aquí. Escape. Tengo ya algo medio aproximado a lo que quiero. Voy a ubicar esta cota a 30 milímetros del centro. Cota inteligente. .30. Esta tiene un radio de 15 y esta tiene un radio de 7,5. Entonces topo esta. Este radio es de 15. Y este radio es de 7,5. ¿Ok? A continuación, este radio es de 25. Aquí se me desconfiguró, se me movió un poco. Lo que puedo es alargar esta, mientras salgo de cota inteligente. Como hemos dicho, mientras no esté definido, yo puedo hacer acomodos de mi dibujo. Acá este radio es de 15. Cota inteligente. Radio 15. Aceptamos. Y veamos qué más me falta. Ya. Tenemos este 30, este
25, que igual. Allá, observen que aquí hay un error. Aquí está acotándose este 25 con radio desde acá, cuando en realidad el 25 es con radio desde acá. Entonces hay que borrar esta cota y volver a acotar esto. Borramos la cota. R25. Y esta distancia de aquí, acá, también tiene que ser de 25. Y esta distancia de aquí a acá, a ver este radio cómo está. Aquí hay otro error. Este es de 15, pero acotado al centro. Por lo tanto, si bien es cierto la curvatura está bien, yo tengo esta distancia 15, que sería la misma 15 acá. De manera que este punto respecto al origen estaría a 45. Entonces simplemente puedo acotar aquí que este esté a 45. Y tengo que, mejor borro la cota, suprimir, y tomo esta distancia de este punto acá. Esto debe ser 45. Y el radio de curvatura debe ser también de, este era de 15. 15. Ok. A ver. Aquí nos falta una relación. Ya. Aquí observen lo siguiente. La parte superior de la curvatura nace en un punto en donde la tangente a esta recta es de 90 grados. Eso ahorita aquí no está reflejado. Si bien es cierto que hay una cota de 25, pero la tangente no está. Nos vamos a hacer de otra forma esta parte, está mal dibujada. Voy a borrar esta cota. Voy a borrar todo lo de acá arriba. Voy a borrar. Sí, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Hay un error en la construcción geométrica. Entonces, más fácil borro. Ya, eso está bien. Esto borro. Y voy a hacer de nuevo. Aquí, este radio 25, si quiero hacer que salga a 90 grados respecto a este, en este punto, lo que podría hacer aquí es un círculo de radio 25 y acá un círculo de radio 15 con centro en este punto. Ahí dibujar la línea, colocar las tangencias y hacer el corte. Entonces vamos a hacer eso. Dibujo un círculo de aquí hasta una posición cualquiera.
Y vamos a dibujar un círculo aquí hasta una posición cualquiera. Entonces, ¿qué hemos hecho? Observen que el radio de este es aquí. De aquí el cuadrante empieza una longitud y el radio de este es aquí. Empieza una longitud, un arco y ahí va una longitud. Entonces yo tengo que tener una línea entre estos dos. Vamos a hacer una línea en cualquier punto de aquí a un punto que no sea el cuadrante, que sea acá. Entonces tengo que tener una relación de tangencia a tangencia. Y ahora vamos a cortar lo que está de más. Cojo, recortar. Yo necesito esto. Corto aquí. Aquí, corto. Aquí, escape. Aquí va a cortar algo. Pongo control Z. Aquí era solamente esta parte que íbamos a cortar. Ya me queda este arco. Aquí voy a cortar esta parte. Voy a cortar esta parte. Voy a cortar esta parte. Aquí necesito que esta línea venga para acá. Doy escape. Cojo la línea constructiva y la largo. Ahí sí puedo cortar, porque en antes esta línea me quedaba sin intersección con la línea constructiva. Entonces, si corto, iba a cortar hasta arriba. Recorte de entidades, cojo y corto. Esta me está sobrando igual que la de acá. Doy un clic en alguna parte de la línea y luego suprimir. Lo mismo acá. Doy un clic en alguna parte de la línea y suprimir. Lo mismo acá. Vamos a hacer aplastar este semáforo para que se me actualicen las entidades. Me va a salir del croquis, pero luego volvemos a entrar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Allí yo ya tengo que este ángulo parte tangente y acá parte tangente. Entonces vamos a acotar 25 y 15. Corte inteligente, este arco. Observen que nace desde el centro de acá, que es lo que queríamos. Aquí se cumplen las dos condiciones. Tanto el radio sale del centro como sale tangente en este punto porque utilicé una circunferencia en donde el centro de la circunferencia es la tangente, está aquí. Vamos a acotar ahora el de acá. Igual este se acota respecto a mi origen y este tiene un valor de 25. Aceptamos. Y ahora tengo ya completamente definido. Entonces el problema que tenían antes es que una línea tangente acá no estaba a 90 grados. Igual estaba bien acotado, pero no contenía ese croquis. En este momento tenemos ya completamente definido y lo que tenemos es este croquis de acá. Entonces ahora vamos a aplicar lo que es simetría. Dentro de croquis voy a buscar, déjenme mover aquí una pantalla. Déjenme ver si está aquí. No. Hay una opción que aquí se llama simetría. Aquí, crear simetría de entidades. Está por la mitad de la segunda barra, crear simetría de entidades. Botón izquierdo. Aquí me dice cuáles son las entidades que yo quiero hacer la simetría. En este caso, yo podría topar, por ejemplo, decir, me ubico aquí con el botón izquierdo y
voy topando todas las entidades de las que quiero hacer la simetría. Es esta, es esta, es esta, es esta y es esta. Podía haber utilizado del árbol de operaciones todo el croquis, pero me hubiera también duplicado las líneas constructivas. En este caso de las líneas constructivas no hubiera habido problema, pero solamente topé, seleccioné de una en una las entidades que quiero. Y ahí tengo que indicar con respecto a qué eje. Si yo quiero respecto a este o respecto a este. Doy un clic. Y aquí, por ejemplo, si yo señalo respecto a este eje, todo esto se me va a duplicar abajo. Si yo señalo respecto a este eje, todo esto se me va a duplicar al otro lado. Entonces puedo aplastar botón izquierdo y ahí tengo la duplicación del croquis hacia abajo. Si señalo con respecto a este, ahora se me hace para acá. Entonces todo depende de lo que yo quiera, hacia donde quiera generar el croquis. Acepto y tengo este croquis hacia el lado derecho completo. Como esta pieza es simétrica también respecto a este eje horizontal, ahora todo esto voy a duplicar abajo con otra operación de simetría. Botón izquierdo, ¿qué entidades son las que quiero? Nuevamente indico, quiero esta entidad que ahora es una sola, esta entidad y todas las demás. ¿Ya? Ahora todo esto lo tengo que hacer simetría respecto a este eje horizontal. Con respecto a topo en alguna parte de esta línea constructiva que me sirvió para construir y también me sirve ahora para indicar respecto a qué quiero la simetría. Aceptamos. Como ven, el croquis está completamente definido. ¿Por qué? Porque yo ya esta parte anterior ya la tuve completamente definido. Y al estar completamente definido, todo lo que voy reproduciendo se me va quedando completamente definido. Entonces, si es que yo no hubiese tenido completamente definido y sigo reproduciendo, va a haber unas partes que están definidas, otras no, y se va complicando. Es mejor ir haciendo las cosas paso a paso. Una vez que tengo ya el croquis completamente definido, salgo del croquis y lo que tengo es este croquis. Ahora, finalmente, vamos a hacer la extrusión a 6 milímetros de espesor. Operaciones, extruir base saliente. Aquí sí, todo el croquis es lo que quiero extruir. Pongo acá o señalo las entidades que conforman ese croquis. El valor del espesor, 6 milímetros. Y aceptamos. Entonces hemos construido por medio de uso de croquis. ¿Cuándo uso de croquis? ¿Cuándo uso croquis? Simetría. ¿Cuándo necesite hacer? Esta pieza se puede construir de muchas formas. Lo que me genere una mayor facilidad es la forma del croquis o de la operación que debería hacer. ¿Okay? Les voy a mandar también un deber de simetría. Les voy a dejar para una semana más, o sea, que no se les aumente los deberes, sino que, aunque es rápido, no es mucho tiempo, pero les voy a dejar para dentro de 2 semanas que entreguen este deber. Igual voy a subir al aula virtual. ¿Qué consiste? Realizar el croquis mostrado, el croquis que está en estas líneas azules. Es lo que tienen que hacer. Que corresponde a un cuarto de cuadrante. Empleando simetría, completar los 4 cuadrantes, así como
de manera análoga a lo que hicimos acá. Empleando simetría, completar los 4 cuadrantes, luego extruir a 20 milímetros. Asignar como material titanio, adjuntar el archivo de la pieza a la carpeta pieza y el plano acotado en la carpeta plano. Insertar la masa y el volumen en el plano. Asignar como nombre del archivo la inicial del nombre seguido del apellido de cada estudiante. Entonces el croquis que está aquí en azul es el que está aquí más claro, para que ustedes puedan ver cómo es el croquis. Y aquí están las cotas respectivas. Entonces este va a quedar para dentro de 2 semanas y este deber de los ductos va a quedar para la siguiente semana. ¿Alguna consulta tal vez sobre cualquiera de los 2 deberes? Luego de la clase le subo el video y le subo los 2 deberes y le pongo la fecha de este, entonces para 2 semanas, hasta 2 semanas y la otra hasta el domingo. ¿Ok? O sea, la una quedaría hasta el 23, los ductos, y la otra quedaría hasta el 30, este de acá. De mi parte, gracias por la asistencia y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, Hasta chicos. luego. Chao, Hasta chicos. luego, profe. Gracias. Chao, chicos.